Sí, Rick y Morty sigue saliendo y acaba de terminar su 8ª temporada. Sí, realmente creo que la serie cambió. Ya no es como era antes y se nota. Y sí, todavía le quedan 4 temporadas más, y como mínimo, Y tengo más emoción que hace varias temporadas. O sea, nunca tuve tantas ganas como ahora de seguir viéndola. Y también, sí, mi único problema es que ¿qué carajo es este spin-off que confirmaron sobre el presidente Curtis? ¿Quién carajo quiere ver esto? ¿Me lo pueden borrar de la memoria? Aló gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y Rick and Morty es una de esas cosas, todavía. En este video voy a estar hablando desde mi punto de vista, alguien que viene haciendo videos sobre Rick and Morty hace ya varios años, les dejo la lista de reproducción de esos videos abajo. Como cada capítulo de Rick and Morty yo voy a hacer lo mismo y voy a estar hablando primero desde la capa superficial, sin spoilers, hablando un poco del éxito y la caída de Rick y Morty y por qué creo que ahora está tan bien. Y después voy a hacer también como Rick and Morty y me voy a ir hasta la profundidad de los spoilers, más allá de las referencias y los chistes, para hablar de lo que pasó en la 8ª temporada. Abajo en los comentarios me gustaría saber tu punto de vista. ¿Seguís viendo Rick and Morty? ¿La vas a ver por este video? ¿Qué te pasó con el final de temporada? Eso sí, si no estás al día, guarda con spoilearte si vas a los comentarios, ¿no? Pero por lo menos yo en el video voy a cuidarte. Primero que hablar un poco de contexto, hablar del éxito y la caída brevemente de Rick y Morty, o lo que yo creo que fue su caída, porque funciona como base para lo que tengo que decir después. La serie, aunque te duela, ya lleva 12 años en emisión. Sacaron 8 temporadas y varios especiales tipo anime. Como dije antes, ya tiene confirmada 4 temporadas más, como mínimo. Es una serie que cuando sacó su primera temporada, nadie hablaba de ella, como que nadie conocía, muy pocos. Para su tercera temporada, todo el mundo hablaba de ella. Y para su 6ª temporada, ya casi nadie la mencionaba. Pero la serie siguió saliendo. Y aunque se redujo un montón, el público siguió estando. La fama de la serie se disparó enseguida, tipo para su 2ª temporada. Especialmente por lo más llamativo, lo que se hizo más viral. Se compartían clips o memes de escenas como Pickle Rick, o los chistes o memes sobre Mr. Physics. También se hizo muy conocido por las parodias que hacía de muchas otras sagas de ciencia ficción, como por ejemplo de las primeras fue la de Jurassic Park o Anatomy Park. Pero incluso la serie misma es como una especie de parodia de justamente Volver al Futuro, porque Morty es una parodia de Marty McFly y Rick Sánchez es una parodia del profesor o el doctor Emmett Brown. ¿Sí? O sea, esto es evidente, es la primera cosa que se quería parodiar. A pesar de todo, la serie busca definirse a sí misma, por ejemplo, parece una parodia hecha y derecha de Volver al Futuro, pero justamente Rick, aunque puede, no quiere viajar en el tiempo. Pero lo interesante es que el show no era solamente risas y parodia, porque muchas de sus tramas más conocidas en realidad ocultaban algo muy reflexivo de fondo. Por ejemplo, Pickle Rick, capaz que todo el mundo se acuerda de la referencia, pero casi nadie se va a acordar que en realidad es que Rick se hizo Pickle, o sea pepino, porque quería esquivar ir a la psicóloga. Ahora, ¿por qué cayó tanto al interés de la serie? Para mí no es tan fácil como decir que fue una cosa. Sonará aburrido, pero es realmente un cúmulo de cosas. Uno de ellos es el que te dije recién. Se hizo conocida por la base que tiene de hacer parodias a otras sagas. Se hizo conocido por su humor irreverente como Pickle Rick. Se hizo conocido por giros que uno no se veía venir, como por ejemplo el de Evil Morty. Y no se hizo conocido por una sola cosa. De hecho, la serie misma, en su época más relevante, se notaba que tenía muchas búsquedas, muchos enfoques. Y al pasar eso, cada cual quería ver algo distinto de la serie. Eso lo podés comprobar en mis videos viejos. Hay gente que decía que los capítulos que más me gustaban a mí eran horribles y los capítulos que a mí no me gustaban, a ellos les encantaban. Lo podés ver en los comentarios de videos viejos sobre Rick and Morty en cualquier canal, porque cada cual empezó a ver la serie por algo distinto. Y me parece completamente normal. Algunos querían ver capítulos como el de Pickle Rick, que era un flash completamente gracioso y estrambólico. Otros querían ver capítulos oscuros que tenían giros como el de Evil Morty. Otros simplemente querían ver parodias graciosas para reírse y divertirse. Y mira, mira qué interesante, qué inteligente. Porque además es una serie que juega mucho con lo que es el, comillas, humor inteligente. Y también humor metanarrativo, o sea, reírse de sí misma. Pero si lo pensás, Pickle Rick no tiene nada de todo eso. Es humor bobo. Y no digo que esté mal, digo que son distintos tipos de humor. Y la serie, al hacer de todo y disparar tiros para todos lados, logró atraer un montón de gente. Y el mismo motivo por el que se hizo viral es el mismo motivo por el que mucha gente se desenamoró de la serie. Porque nadie se quedaba contento en todas las temporadas. Porque la serie no podía ni quería darle todo a todos. O sea, sí, hacerse viral un poquito le perjudicó. Yo mismo me desenamoré de la serie. Mirá, tengo más de 30 videos sobre ella. Pero llegó un momento que era tan distinto cada capítulo que había algunos que no me quería comprometer a hacer un video por capítulo porque era simplemente un capítulo de parodias, de referencias, de chistes. ¿Y qué te puedo aportar yo con eso en un video? Contarte las referencias que te van a contar 1000 páginas web. Pero después había capítulos que arrancaban siendo un chiste o una parodia y terminaban con una deconstrucción de lo que estaba pasando que te hacía reflexionar y llegar, no, yo quiero hablar de esto.
Después la serie tuvo otro problema que fue muy importante. En el 2020 fue acusado uno de sus creadores, Justin Roiland, de abuso doméstico. En el 2023, al principio, fue liberado de esta acusación porque no había suficientes pruebas, pero al final del 2023 le salieron nuevas acusaciones. Así que algo turbio hay acá. ¿Es grave para la serie esto? Sí, porque él no solo fue uno de los creadores junto con Dan Hammond, sino que también hacía la voz de Rick y de Morty. ¿Podría ser este uno de los motivos por el declive de la serie? Puede ser. Capaz que hay mucha gente que no quería saber nada con una serie que esté asociada con un tipo así. Ahora, ¿fue la salida de Justin Roiland el declive en calidad de la serie? No, para mí no. De hecho, las nuevas voces de Rick y Morty no están tan mal. En especial Rick. Con Rick no te das cuenta de la diferencia. Morty es un poco distinto. Y en los guiones, Roiland ya no estaba participando porque antes de las acusaciones estaban medio peleados los dos creadores. Dan Hammond es el escritor jefe que tiene un montón de escritores que contrató. Hablando de los guionistas, otra cosa que para mí sí pasó que se afectó la calidad de la serie es que para la temporada 5 o 6 hubo varios problemas. Primero, que para hacer una serie que jugaba mucho con reírse de otras franquicias y hacer parodias de ellos, terminó un poco convirtiéndose en lo que juraba reírse o juraba destruir. Porque se empezaba a notar la repetición en ciertos conceptos. Pero después otra cosa que a mí me afectaba, como diciendo, che, ¿qué está pasando acá? Es que la temporada 5 y 6 empezó a ver un tipo de humor muy turbio. Pero turbio en el mal sentido. Había demasiados chistes de sexo y hasta te diría incesto. Es como, che, nos estamos yendo de mambo acá, ¿eh? A mí no me causaban gracia, ponele. Y eran incómodos. Y estoy hablando de una serie que en los primeros capítulos hay como una especie de cosa de que el pibe de 14 años quiere coger. Pero en las primeras temporadas era sutil. Después hay capítulos como el que hace parodia de la Día de Independencia, o un capítulo que tiene dragones, que sabe, que yo ya decía como, bueno, ¿qué está pasando acá? Por suerte, para mí eso se calmó. Yo en las últimas 2 temporadas ya no sentí este tipo de humor. Así que lo acomodaron. Otra cosa que pasó que para mí fue no una caída en calidad, sino una caída en el interés de la gente, es que tardaron mucho en salir entre la temporada 3 y la temporada 4. Tardaron 2 años para volver con 5 capítulos y después, el año siguiente, 5 capítulos más. Ya si miramos la audiencia que tenía la temporada 3, se nota que hubo una caída en la temporada 4. Y estos son los números de la temporada actual. Mirá que bajo cayó, pero dentro de todo se mantiene con las temporadas anteriores. Está comprobado que a cualquier serie que le pase eso, baja el interés de la gente. Como que nos olvidamos que existe, nos olvidamos tramas. Y 5 capítulos cada año y medio, 2, no ayuda. Pero esto es algo que la serie también viene arreglando. Porque esta temporada, la última, salió 1 año y un par de meses después de la anterior. Y sacó 10. ¿Sigue siendo poco 10 capítulos para 1 año y pico? Sí. Pero bueno, es mejor que lo que pasaba. Siguiendo con el tema de los guionistas, hay otro problema que para mí sí fue bastante importante con el desinterés de la gente, que es el trato de los creadores respecto al tema de el canon. Mucha gente le exigía a la serie, capaz que yo incluido, que deje de ser tan episódica, tan suelta, y trate de continuar las tramas que más llamaron la atención. Y hay un capítulo en especial que se ríe mucho de esto, que es el Story Train, el tren narrativo, que en parte me parece un concepto genial porque es el punto de vista de un guionista queriendo hablarle a la gente de cómo se forman las historias, de cómo se escribe, cómo se va pensando. Pero por otro lado, también se está riendo de nosotros este capítulo, como fans. Por ejemplo, nos tira todo lo que estábamos esperando, como esto que te estoy mostrando acá, que está todo encapsulado en esta imagen, y les dicen, mirá que esto puede o no puede aparecer nunca. El capítulo es gracioso, es interesante, pero es un poco la intención de la serie de decirte, mirá que todas las tramas que yo dejé abiertas, porque ellos dejaron todo esto abierto, probablemente no vuelvan. O sea, es la serie diciéndote, disfruta el camino, no tengas tantas expectativas, no hagas tantas teorías. Que no es un mal mensaje, pero la manera sonó como riéndose de mí. Y yo creo que un poco pecó de reírse de sus fans. Porque es como que estábamos todos como diciendo, ah, ok, no nos vas a mostrar esto entonces. Y ojo, no es la primera vez que Rick and Morty se reía de los espectadores, porque justamente es una serie que tiene mucho humor metanarrativo, que rompe la cuarta pared. Pero acá ya era como muy, déjeme de romper las pelotas, vamos a escribir lo que nos pinta. Que yo lo entiendo, pero en retrospectiva la manera es rara. Porque una cosa es ignorar lo que la gente pide, para contar lo que a vos como escritor te viene bien respecto a la serie. Porque el creativo es el que está creando, déjalo crear. Otra es reírte de tu propio público, reírte de lo que tu público te pide y decirle en la cara que lo que él quiere nunca va a pasar. Yo creo que con este capítulo hubo un clic, la verdad. Y esto fue en la temporada 4. Y yo creo que los creadores también lo sintieron esto, porque en la temporada 7 lo arreglaron. En el capítulo que para mí sigue siendo uno de los mejores, si no el mejor capítulo de la serie. Sigo sosteniendo el título que le puse a ese video porque es una jugada maestra, porque crearon al villano perfecto de Rick. Y esto es la temporada 7. O sea, 3 temporadas tardaron. Pero lo hicieron.
Y muy bien, le dieron fin a la discusión de el canon pendiente. Y el capítulo 10 de la temporada 7 también tuvo otro gran capítulo como diciendo, mirá, se solucionó el canon, pero todavía esto sigue, hay cosas acá. Y yo creo que la temporada 7 es el inicio de la nueva era de Rick y Morty. Voy a hablar de lo que es esta nueva era más adelante, pero primero quiero hablar de la temporada 7. Porque en la temporada 7, o sea, la temporada anterior a la que acaba de terminar, es para mí la más irregular de toda la serie. Porque tiene los dos capítulos que te mencioné, que tranquilamente pueden ser top 5 de toda la serie. Pero por otro lado tienen el que para mí puede ser el peor capítulo de toda la serie. Donde ya se nota que la repetición en tramas de conceptos, referencias a personajes yankees que el resto del mundo no conoce. Una guerra entre números y letras que no me reí, creo que nada. De hecho lo recuerdo por lo malo. Y en esta temporada te das cuenta que hay diferentes guionistas que no están siguiendo un hilo, no hay un propósito. Simplemente están experimentando. No está mal experimentar, pero es como, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque por un lado me da genialidades muy reflexivas, graciosas y profundas. Pero por el otro, esta parodia de chistes de caca, referencia a yankees, ¿a dónde estamos yendo? Y como dice este trend actual respecto a las parejas tóxicas, y a pesar de todo me quedé, porque la serie siempre te saca maravillas entre la basura. Aunque esa basura estaba siendo cada vez peor, y menos mal que me quedé, porque vino la temporada 8. Yo no voy a negar que por ahí la temporada 1 a la 4, si querés, sean probablemente las mejores, o lo que tengan los capítulos más memorables de la serie. Es, creo que, innegable. Como también creo que es innegable que de la temporada 5 a la 7, la mitad de los capítulos eran buenos y la otra mitad malos, y hay capítulos que recordás más por lo malo que por lo bueno. Aunque también tiene capítulos geniales. Pero la temporada 8, ahora que la terminé, la remiré, la procesé y la comparé, es la temporada más balanceada en años. No tendrá un capítulo tan espectacular como el mejor de la temporada 7, pero ni en pedo tiene un capítulo de cerca tan malo como el de la temporada 7 tampoco. Y para colmo, tiene un hilo narrativo toda la temporada, una búsqueda. Sí, hace un capítulo parodia, pero hay algo respecto al hilo narrativo que contar ahí. Y esta temporada no se siente como temporadas anteriores que tenías que esperar para ver el primero o el 10º para encontrar algo bueno. Acá encontrás cosas muy buenas en el medio también. Aunque bueno, el capítulo 10 sigue siendo el mejor de la temporada 8 para mí. Esta temporada tampoco se siente tan repetitiva como temporadas anteriores. O por lo menos no me deja esa sensación de que muchas de las cosas ya la vi. Salvo una escena que dije, che, esto ya lo vi. Que la misma serie se ríe con un meta mensaje, un meta chiste, y le agrega una capa más, construye algo más, crea un running gag, o sea, un chiste recurrente. También creo que es la temporada que menos parodia tuvo, o menos bajada de línea de la cultura popular, si querés. Por ejemplo, no te voy a spoiler qué pasa, pero el capítulo más viral de esta temporada fue el capítulo 7, porque era justamente reírse de la cultura popular. Invitaron a James Gunn y a Zack Snyder, porque justo salía la película nueva de Superman, a hacer chistes para reírse. Y son ellos, James Gunn se está riendo de sí mismo. Pero también hace una bajada de línea de los estudios, de la inteligencia artificial creando historias. Sobre todo, ¿me entendés? Es el capítulo que más apela a parodiar o hablar de algo que está pasando en la cultura. Y ese capítulo, creo, de esta temporada es el que más me reí, de hecho. Porque bueno, tengo muy presente todo lo que pasa en este capítulo. Pero no fue el mejor capítulo de la temporada. Como me pasa siempre con Rick and Morty, los mejores capítulos no son los capítulos en los que más me río. De hecho, lo que realmente noto ahora que se liberaron de el canon pendiente es que están mucho más libres para avanzar con cosas que nadie está esperando. Para llevar a los personajes a tramas que uno no imaginaría. Y lo mejor que hizo esta temporada fue traer tramas de antes que no esperaba que iban a volver, son bien recibidas. Y mirá que yo soy una persona que ama hacer teorías, y esta serie me encanta porque es tan caótica y a la vez tan reflexiva que es muy difícil ver por dónde va a agarrar, pero en el buen sentido. Me sorprende mucho con las cosas que saca y esta temporada lo demostró. Es fascinante ver que a veces es difícil de seguir el hilo de lo que te está contando. Hay capítulos que arrancan con la historia en la mitad, pero te van llevando con el hilo. Después te cuenta qué es lo que está pasando. Te dice que por ahí esto es algo que viene de hace 3 temporadas, riéndose esto de la temporada 5, pero lo hace con un chiste. Y esa trama que continúa, no te queda la sensación de este fue siempre el plan. No, te está diciendo, mirá cómo agarraron cosas que la misma serie construyó para evolucionar arriba de eso. Creo que con esta temporada me queda realmente claro que ya no es como las series, qué sé yo, sin insultarlas, digo, Rick and Morty ya no es como ponerle South Park, como los Simpsons, que parece que de un capítulo a otro todo se resetea, como que el tiempo no avanza. Que esa es la regla de ese tipo de series y está bien, no la critico. Pero Rick and Morty es eso y te lo explica. Porque es así. La serie misma hasta se ríe de eso, te explica por qué parece que el tiempo no pasa. Porque también juega mucho con el concepto de que por ahí se ven de una manera, pero el cerebro tiene más edad, por diferentes motivos. Y no solo eso, sino que ya está contando cosas que solo Rick and Morty puede contar, porque está construyendo arriba de su caos. Y realmente habiendo visto la temporada, pero en especial habiéndola remirado, que te das cuenta que había muchas cosas que ya te estaban dando a entender antes, yo dije como, están pensando bien ahora, Ahora parece que hay una idea.
La serie sigue experimentando, no me parece mal que experimente porque es una serie que invita a eso. Pero no experimenta haciendo parodias, experimenta con las variables que ellos mismos crearon, llevando con esas variables de su propio universo para un lado y de paso meter una parodia. La serie siempre se puso meta, siempre hizo meta chistes, o sea que se ríen rompiendo la cuarta pared, pero ahora también siento que hay un metamensaje sutil. Es como que el metamensaje que hay es que hay un punto para que parezca que el tiempo no avanza, que por ahí no captás, porque ellos quieren que esté ahí, pero no te lo quieren forzar en la cara, porque saben que hay mucha gente que simplemente viene acá a reírse, y lo sigue haciendo, aunque por ahí no me ría tanto como en otras épocas, yo me sigo riendo un montón, pero lo que más valoro es que me sigue dando lo otro que me gusta mucho, que es una historia de un grupo de personajes reaccionando a las cosas que pasan. Por eso es que te digo que estoy emocionado, porque ahora siento que los guionistas saben qué hacer con la serie. Ahora te creo que tengan más para contar. Sí, por ahí esta temporada no haya tenido un capítulo memorable o memerable como Pickle Rick, pero por lo menos a mí, en esta temporada me deja claro que ya no es un caos que no sabe para dónde ir. Yo siento, y va a sonar medio cliché, pero yo siento que Rick and Morty está mejor que nunca, porque ahora tanto la serie como Rick, el protagonista, dejaron de vivir en el caos autoimpuesto, porque tienen una idea de cómo seguir. Como cualquier persona al madurar, capaz ya no estás más en tus mejores momentos. Tampoco estás en tus peores momentos. El tema es que ahora está enfocado, tanto Rick como la serie, porque sabe un poco más lo que hace y lo que quiere. Y aunque se nota que hay diferentes búsquedas en cada capítulo, por lo menos se nota que hay un foco. Porque ya no se concentran solamente en parodiar o en flashear. Se concentran en avanzar con el universo que ellos mismos crearon. Tirando chistes, reflexiones, aprovechando para alguna vez hacer una parodia o una bajada de línea. Como que se siente más refinada. Por eso sostengo que si abandonaste la serie, aunque parezca que te spoileé, no te spoileé nada. Y siento que es tiempo de volver. Aunque no para todos, Si vos sos de las personas que amaban cosas como Pickle Rick y ese caos, por ahí no obtengas tanto de esto, aunque siga habiendo, te aviso. Tampoco voy a decir que todos los capítulos de la temporada me encantaron, no voy a exagerar. Pero hay una gran diferencia de todo lo que conté que pasó en temporadas anteriores, de los chistes de sexo exagerados, del canon que abandonaron, de las tramas repetitivas, de los cambios de voces, de que pasaron 2 años sin capítulos. Ya pasó esa época. De hecho, si te da paja ver toda la temporada, yo creo que los mejores capítulos son el 1, el 6, el 7, el 8 y el 10. 5 de los capítulos. De hecho, puedo reconocer que capaz no esté en su mejor momento, pero siento que este es el momento donde, después de su gran caída, acá puede volver a crecer, pero no para ser tan viral como antes. Tampoco creo que quieran. Siento que todavía hay mucho para explotar en estas 4 temporadas que les quedan por ahora. Y estoy más emocionado ahora que con temporadas anteriores para seguir viendo cómo va. Pero bueno, contame vos qué te pasó con esta temporada, si la viste, si te quedaste con ganas de verla. Yo ahora voy a hablar con spoilers de lo que fue la temporada. Va a ser un video largo porque tengo muchas cosas para decir. Prefiero hacer esto antes que hacer un video para cada capítulo. Si te gustó o te sirvió el video hasta acá, no te olvides darle me gusta y comentame si vas a seguir viendo la temporada o no. Y empiezo con los spoilers en 3, 2, 1. Ok, esta temporada, como dije, tocó temas que no esperaba para nada, que me fascinó ver. Y pensándola en retrospectiva, ahora que la volví a mirar, me gusta todavía más. La temporada pasada vimos cómo Evil Morty ganó. Lo ayudó a Rick a encontrar y matar a Rick Prime. Pero lo interesante es que a Rick no le interesó buscar a Evil Morty para vengarse. Lo que le interesó fue matar a Rick Prime. Lo mató y después quedó como en la nada, como en el aire. De hecho, en la temporada lo vimos como tratando de encontrarle un sentido a todo ahora. Y en el capítulo final vimos que Morty se tiró al pozo para enfrentar a sus miedos. Lo hizo, pero Rick no. De hecho, casi se tira al pozo porque sabía que la podía ver a Diane ahí. Diana. Perdón, que es que Diane suena raro en inglés. O sea, Rick vio los miedos de lejos y no se animó a enfrentarlos, porque seguramente sabe cuáles son sus miedos. Y nosotros también. Yo creo que esta temporada los deja claros, pero vamos de a poco. Ahora que ya viste la temporada, seguime con el recuento de los hechos, porque tiene otro color. Arrancó con Summer y Morty encerrados en la Matrix, para darles una lección porque le pidieron el cargador de teléfono. El tema es que Rick se quedó dormido y ellos quedaron 17 años encerrados en la Matrix. Este es un capítulo que demostró, primero, que Summer tiene mucho potencial y me gusta que le den cada vez más protagonismo. Y también demostró que a Rick le gusta dar lecciones torturando, pero porque le borra la memoria después. Está mal lo que hizo, pero es el método de Rick. Pero lo importante es que con esto y con este capítulo empieza la temática de toda la temporada. Este sería el hilo narrativo. Vos dirás, pero Leandro, un capítulo es una parodia de Matrix. ¿Qué tiene que ver con la lección de la temporada? Seguime porque esto es algo que yo por lo menos no noté la primera vez que lo vi. Lo noté la segunda vez que vi el primer capítulo. ¿Cuál fue la temática de este capítulo? No solamente que Rick los torturó dejándolos 17 años encerrados, sino que ni Morty ni Summer querían perder las memorias de estos 17 años. Pero Rick les avisó que si no hacen eso va a salir mal, porque Rick sabe que sale mal. Morty y Summer vivieron más en la Matrix que fuera de la Matrix. No querían perder toda la vida que vivieron, porque no querían olvidarse esas experiencias, eso que ganaron. El trauma que Rick les generó a los dos por haberles pedido prestado el cargador es el trauma que les quedó
toda su vida en la Matrix. Pero salieron de la Matrix y ese trauma y esa vida pasada que se generó por ese trauma siguen ahí. Como volvieron a la adolescencia pero con los recuerdos de su vida adulta, podrían haber vivido la vida con otra mirada, con otra manera. ¿Cuántos deseamos volver a los 17 y volver a vivir? El tema es que los dos estaban marcados por toda esa vivencia. Por eso Summer era ultra tóxica y manipuladora, porque lo tuvo que ser para poder salir de la Matrix. Fue forzada por la situación en la que fue puesta. Y Morty quería acabar con todo debido a lo que le pasó. No quería que haya más electricidad, de hecho. Quería generar como una reacción nuclear. Acabar con todo. Ambos son una mezcla de Rick. Este capítulo nos está contando lo que le pasó a Rick y lo que le pasa actualmente. Como Rick no lo va a decir por cómo es, por lo menos la serie no lo dice con este capítulo. La Matrix en la que nuestro Rick vivió es el viaje de venganza en el que Rick Prime lo puso cuando mató a Diane y a Beth, generando un trauma que disparó un viaje en el que se llevó puesto todo para vengarse. Summer y Morty salieron de la Matrix, así como Rick salió de su Matrix la temporada pasada cuando mató a Rick Prime. Lo que tenemos ahora es un Rick que salió de la Matrix de este viaje de venganza y está tratando de ver qué hacer con su vida. Si todavía no te convence lo que estoy diciendo, espera que hay un montón de paralelismos. Me saco a mí para que veas lo que te voy a mostrar de este capítulo para que lo pongas en contexto con lo que te estoy contando de la Matrix. Morty le contó a Summer que lo único que siente es el dolor. Es lo único que le queda del amigo que perdió, pero se fue, nunca existió. Es como si Rick hablara de Diane. No puede con el dolor de haberla perdido y literalmente fue borrada de la existencia. Es como que Rick está encerrado en una Matrix que le recuerda constantemente que perdió a su Diane y a su Beth. Él está roto por ese trauma que lo llevó a un viaje autodestructivo por 40 años. Ya está instaurado que Rick podría borrarse esos 40 años de su cabeza ahora que se vengó y salió de la Matrix, pero no lo hace. No solo porque no tiene una Diane y una Beth a la que volver, sino porque, como bien deja en evidencia el primer capítulo de la temporada, si borras todo ese viaje que tuviste en la Matrix, perdés lo que encontraste en el camino. Morty se hizo el tatuaje para recordar el dolor, pero cuando perdió la memoria y volvió a ser el Morty antes de entrar a la Matrix, no entiende por qué tiene eso ahí. Summer tenía un video de ella misma dándole un consejo y le chupó un huevo porque no le habló como Summer hubiera querido. Es un poco la serie diciéndote ¿qué lección aprendés si te borrás la memoria? Literalmente estás borrando tu vida. Estás borrando el trauma y todo el viaje que tuviste para aprender gracias a ese trauma. Rick intenta soluciones parciales del tema que, por ejemplo, intentó sacar a Diane de su cerebro, la que quedaba. Pero lo único que hace con eso es borrar cómo se veía y cómo se escuchaba, no toda la vivencia con ella. Por ende, su personalidad y sus traumas van a seguir estando. La misma Summer en el primer capítulo se enoja con Rick porque Rick justamente lo que quería hacer con ellos era reiniciarles todo, borrando así todo el viaje, toda su experiencia, toda su vida. Obviamente que Rick lo hace porque quiere que sus nietos tengan la mejor vida posible sin tanto sufrimiento. Obviamente también juega con ellos, no digo que no. Recordemos que Rick sigue siendo malo, pero quiere lo mejor para su familia, por eso les quería borrar los recuerdos. Hay más paralelismos, de hecho, entre la vida de Morty y Summer en la Matrix con la vida de Rick en su viaje de venganza. Morty fue a la guerra donde mató a todo el mundo para vengarse de que mataron a sus amigos. E incluso él murió muchas veces y sufrió un montón para hacerlo. Como Rick, que no solo perdió a Diane y a Beth, sino que fue a la guerra, murió incontables veces y perdió a muchos de los amigos que hizo. Summer, en la Matrix, entendió cómo funciona todo, cómo funciona la realidad misma para manipular a todo el mundo, incluso a la gente que amaba, para lograr salir de ahí. Summer lo usó a Morty para cumplir su objetivo de salir de la Matrix. Así como Rick lo usó a Morty para encontrar a Rick Prime, literalmente lo usó de anzuelo. Mirá esta imagen de Rick recibiendo el abrazo de Morty, que estaba feliz de que su abuelo estaba vivo. Pero mirá la cara de Rick. No solo acaba de matar a la persona que le cagó la vida, sino que el nieto que él usó para encontrarlo lo abraza y lo quiere. ¿Qué le pasa a Rick acá? Lo primero es que obviamente es un Rick que ya completó el objetivo de su vida. Es como que perdió la motivación de vivir y se está encontrando. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Pero además de eso, cuando le abraza a Morty, yo creo que le pasa lo que la misma Summer le contó a Morty que le pasa en el primer capítulo. Eras mi mejor recurso y mi razón de sentir vergüenza. ¿Qué es lo que siente Rick con Morty? Mirá el nivel de culpa con el que Summer cargaba de haberle usado a Morty, que se acordaba el nombre completo de su mejor amigo. Y lo más importante para mí de todo este paralelismo entre las dos Matrix es lo que le dice Summer a Morty, que es: eras lo único real que tenía y no te traté como si importaras. Te vuelvo a mostrar la imagen de Rick cuando Morty lo abrazó.
Hacé de cuenta que Rick le está diciendo esto a Morty. En todo este viaje de mierda que tuvo para encontrar a Rick Prime, lo más real que tuvo fue a Morty. Pero no solo a él, sino a toda su familia. Lo que Summer dijo ahí es lo que le pasa a Rick ahora. Está valorando lo que antes no valoraba. Una familia que no será técnicamente su familia biológica, pero sí es una familia que encontró en este viaje de venganza y rencor por el dolor de haber perdido a Diane. Y claramente se queda con ellos porque los ama, pero no lo va a decir, aunque lo demuestra constantemente a su manera en toda la temporada. Capítulo 2. Que irónicamente es el primer capítulo de la serie donde no hay un Morty, porque justamente lo importante de esta temporada es cómo Rick trata de acercarse a toda su familia. El segundo capítulo es Rick acercándose a Space Beth, demostrándole que la ama y que quiere estar ahí para lo que ella necesite. Atendió al toque ante su llamado. Está feliz de ir con ella, es como que fuerza que ella quiera que vaya en una aventura juntos, tratando de arreglar el error que ni siquiera es de él, porque él no es el padre de esta Beth, pero lo hace porque él la quiere como a su propia Beth. El capítulo 3 nos reveló algunas cosas importantes sobre el lore o el canon de la saga, como por ejemplo el destino del sobrante de los Ricks y los Mortys de la Citadela. De hecho, conocimos al Rick encargado de la clonación de la Citadela, dejándonos claros que en realidad la mayoría de los Ricks y los Mortys de la Citadela no eran originales, eran clones. Después no solo vimos la destrucción, ahora sí, de lo que quedaba de la Citadela, sino que también vimos a un Rick que puede hacerse cargo de las cosas malas que hizo, redimiéndose, ayudando a los que él mismo perjudicó, para que el resto de los Mortys que él creó puedan vivir una vida con memorias creadas por ellos mismos, no memorias prefabricadas, porque aunque son clones, siguen siendo personas, se merecen tener su vida. Como que la temática de la memoria y los clones y el amor sigue. El capítulo 4, el de la Pascua y el nacimiento de Jesús, no solamente se está riendo de algo que es real, que por qué carajo están las dos cosas juntas, pero cuando a simple vista parece que no está siguiendo ninguna temática, en realidad sí, porque ahora la familia está más unida que nunca, porque encontraron una fiesta propia. La fiesta para destruir las otras fiestas. Se están empezando a mover en familia. El capítulo 5 nos muestra a Rick recibiendo el cariño de dos padres que no son sus padres biológicos, que igual lo quisieron y lo reconocieron como tal, y a él le gustó recibir ese cariño. También juega con esto, que ya no es nada sutil, que puedes elegir a tus amigos pero no puedes elegir a tu familia, que es una frase conocida, pero Morty le recuerda que sí, porque lo eligió a él, y él es su familia. Y así nomás, completamente gratis, Rick está confesando que sí, que él lo eligió, cuando en otra época le hubiera llenado el culo de preguntas o traumas a Morty, haciéndole creer que no lo quiere. También este capítulo nos mostró a Morty otra vez, sin querer queriendo, armando una rebelión, que este sería el running gag más presente de la serie. Al menos esta vez lo hicieron para el punto de la familia. El capítulo 6 nos muestra una historia centrada en las dos Beth. En toda la temporada vimos que Space Beth ya estuvo mucho más presente en la familia, cosa que por un par de temporadas se habían olvidado de ella. Pero tiene sentido que esté, porque ella tuvo los mismos recuerdos y querría estar con su familia de vez en cuando, por más de que su trabajo sea ir al espacio. Ahora la familia la incluye a ella en serio, y es completamente lógico. También hay una bajada de línea acá en este capítulo de que por más de que estés haciendo lo que querías hacer, igual podés llegar a tener las mismas frustraciones, ¿no? Como que siempre queremos lo que no tenemos, pero cuando lo tenemos queremos otra cosa, si querés. El tema es que querían sentirse felices y para hacerlo se volvieron a ser chiquitas. Pero ahora son adultos con el cuerpo de una nena. Por eso es que tienen los impulsos de la nena cuando tenía esa edad. Por más que tengan el cerebro, los recuerdos de la adultez. Y encima entre ellas dos se potenciaban. Pero lo más importante de este capítulo es algo que ya mencioné del capítulo 2. Es que ellas le recriminan a Rick que no estuvo. Y ellas saben que no es este el Rick que se fue, pero no tienen a quién recriminárselo. Pero lo más trágico de todo esto es que este Rick es el único Rick del multiverso que eligió y prefirió ser esposo y padre. Pero Rick Prime fue quien se lo quitó, porque él mató a su esposa y a su hija, a su Beth. Lo más lindo es que las dos Beth, aunque saben que no es su Rick, en ese momento lo vieron a Rick, porque él dijo que está haciendo lo posible, que quiere arreglar su error, que ni siquiera es su error, pero lo quiere hacer. A mí esta escena me destruyó, este abrazo me hizo mierda, porque ahora Rick tiene la posibilidad de cuidar no a una, sino a dos Beth, y las está viendo como era tal cual en el momento que perdió a su Beth, y las está viendo a las dos exactamente con la misma ropa que tenía el día que las perdió. Mirá lo que es el detalle. Es como que esta es literalmente la oportunidad de probar de vuelta. Y encima les dijo que está orgulloso de ellas por cómo lo trataron de hacerle esta trampa. Porque sí, dentro de todo es una familia muy retorcida, pero está orgulloso de ellas y se quieren. Porque aunque no sea su Rick, claramente es una variante de él. El capítulo 7, además de mostrarnos cómo los creativos a veces también tienen sentimientos, sino que también los estudios son capaces de matarlos si consiguen una máquina que cree las historias, sino que también nos muestra que Rick se pone
en riesgo por un superhéroe de una película que le cae bien. Y lo lindo y profundo de todo esto es que literalmente está actuando de malo. Es una actuación la maldad. Lo que le sale originalmente es ser bueno, pero se esfuerza a sí mismo a ser villano, porque Rick Prime lo puso en esa Matrix para ser así de malo. Y obviamente que hacer ese papel le sale muy bien, porque son 40 años de experiencia, ¿no? En el capítulo 8 vemos que Jerry estuvo desaparecido toda la temporada para darnos un capitulazo centrado en Jerrys, que nos da a entender muchas cosas, como por ejemplo que Jerry puede pasar desapercibido porque a Rick no le interesa, hasta el final, donde Rick demuestra que sí le interesa, porque lo descubrió y le dijo que se lo merece. Es hermoso el dato de que en este capítulo Rick se enoja con Jerry porque se da cuenta de que le cae bien. Y estuvo 7 temporadas y media tratando de que no le caiga bien. Pero ahora le cae bien. Después de enojarse, la escena poquito lo vemos a los dos juntos llevándose bien, viendo reality show porque algo en común tienen. Este capítulo también juega mucho con el concepto de la familia encontrada, porque nos recuerda que Jerry no es técnicamente parte de esta familia. Repasando a esta familia disfuncional, el Rick que venimos viendo de la serie es el Rick C-137, que perdió a Diane y a Beth. El Morty que venimos viendo desde el primer capítulo de la serie es Morty Prime, el nieto de Rick Prime, que es de hecho el único sobreviviente de la familia del universo de Rick Prime. Y técnicamente, Summer, Beth y Space Beth son del universo C-131, porque Rick y Morty se cambiaron de universo cuando el universo de Rick Prime se destruyó, la cagaron. Y uno creería que Jerry también debería ser de ese universo, pero no. El Jerry que estamos viendo en la serie es el que se confundieron en el Jerry Jamboree. Él es de la dimensión 5126. O sea, esta hermosa familia disfuncional proviene de 4 universos distintos, pero aunque técnicamente deberían ser una familia biológica, son una familia encontrada. Y lo lindo es que al final del capítulo, por más que Jerry no estuvo, sí se dieron cuenta que no estuvo, porque lo quieren. El capítulo 9 nos recuerda cosas turbias como por ejemplo que Morty, un pibe de 14 años, es padre de un ser que ya es viejo, que nació hace 7 temporadas, cuando Morty tenía 14 años. Pero además nos dicen que se cogió quién sabe a cuántos robots. Es muy turbio todo esto, la verdad. Pero bueno, lo vienen sosteniendo desde la primera temporada. Otro mensaje raro y turbio que sostuvo esta temporada es el tema de la venta de cristales, que técnicamente es vender drogas. Y lo está haciendo un pibe de 14 años también. Pero bueno, además sabemos que no es un pibe de 14 años cualquiera porque está genéticamente modificado y vivió muchas cosas por más de que su cuerpo se mantenga de 14 años. Es interesante que Morty trató de arreglar la relación con su hijo y más o menos lo logró, pero sigue siendo un pibe que no quiere saber nada con todo esto. Y el hijo sigue siendo un tipo que quería lucrar con la historia de su padre. Si te das cuenta, es como que Morty es el personaje que no avanza tanto en la serie y es un poco el punto porque tiene 14 años. Por cierto, ahora que remiré la temporada, hubo por lo menos 2 veces donde lo vimos a Rick tirando cosas en la basura, a la que después en el capítulo 9 vimos que era donde estaba todo ese imperio de cosas de la basura. O sea, dato de color. Es interesante cómo la serie te enriquece si la volvés a ver con esos detalles. Por otro lado, Rick sí está creciendo y de hecho lo vimos encontrándose con otro personaje que le faltaba en esta temporada. Summer, que claramente salió a estar un rato con ella. Ambos querían salir a boludear juntos porque se llevan bien, son bastante parecidos mentalmente, ya lo demostró la serie. Y los dos van juntos a comer al Minority Restaurant. Que sí, es una parodia de Minority Report, que me gustó la bajada de línea, porque es el concepto que juega como el determinismo también puede ser guiado por la persona que lo está diciendo, por motivos propios, porque las deterministas hicieron que Summer las rapte para robar una camioneta, que Rick con el gancho abra el camión a la mitad para con esa camioneta entrar a un mayorista de restaurantes, caer literalmente ahí, y mientras estaban viajando le avisaron a los tipos que iban a poner un local de food truck, de hot dogs. O sea, era todo parte del plan de las deterministas. Lo importante para mí acá es que se muestra que Rick es mucho más básico que Summer en sus gustos y deseos, porque a Summer le tuvieron que literalmente regalar una aventura para que esté conforme con el pancho, cuando a Rick solamente le dieron algo en el restaurante con lo que quedó conforme. Pero además, Rick fue engañado por las deterministas cuando Summer no. Y fue engañado por ellas porque ellas saben lo que Rick quiere. Rick es muy fácil de traicionar, porque es un Rick que se preocupa y quiere amor. Y también demuestra que está más vulnerable. Y llegamos al capítulo 10, el capitulazo final, que nos muestra lo heavy que es para Beth, no solo que su padre estuvo ausente toda su vida adolescente y adulta, sino que le pesa el hecho de que su madre fue borrada de su cabeza por Rick Prime. Pero lo interesante es que no borraron todas las vivencias de Beth con su mamá, solamente borraron la apariencia de su mamá. Porque las experiencias y los recuerdos todavía parece tenerlos, solo que bueno, blurreados. Y me gusta porque esto es algo que nos pasa a muchos. Yo perdí a mi mamá hace 11 años ya, y a veces me pasa algo de esto. Y no porque Leandro Prime borró a mi mamá de los recuerdos, sino porque es algo que nos pasa a todos. Eventualmente, cuando pasan muchos años desde que perdiste a alguien, empezás a olvidarte cómo se ve o cómo se escucha. Pero lo que sí recordás es lo que te generó vivir con ella. Todo Rick and Morty es cómo ellos tratan el duelo.
incluso muchos años después de ocurrida la pérdida. Lo que es interesante es que aparentemente Rick la curó a Beth, pero no del todo, porque está triste, está afligida. Se ve que le borró las memorias radicalizadas, pero ella todavía tiene esta sensación de que volvió a recordar a su madre y que todavía realmente le afecta. Es probable que en el futuro esto le siga pasando a Beth. En el momento que Memory Rick se metió en la mente de Beth, acá hay algo que me hace ruido, porque parece como que es Rick Prime el que era el padre de Beth, pero no es Rick Prime, es otro, ¿eh? Yo no sé si nos está mostrando que había varios Ricks que se parecían a Rick Prime, que creo que los hemos visto en la serie, pero aclaro que este técnicamente no es Rick Prime, porque la Beth, que es hija de Rick Prime, ya se murió. Pero volviendo con la importancia de Rick, acá estuvo con la única persona que le faltaba estar uno a uno: Beth. Rick cambió, por eso la ayuda a Beth diciéndole que no será su padre, pero quiere serlo, y está emocionalmente más abierto para hacerlo. Se está ofreciendo a estar ahí, para estar a partir de ahora juntos. Este es un Rick que no sabe ser padre, porque aunque quería hacerlo, nunca lo fue porque le quitaron la oportunidad. Pero ahora tiene la oportunidad, y está lleno de miedos y culpas de hacerlo, pero lo quiere intentar igual. Este momento en el capítulo a mí la verdad me volvió loco. Primero porque no esperaba que Beth la mate a Space Beth, pero segundo por la reacción de Rick cuando la vio a Space Beth muerta. Estamos hablando de un Rick que no tuvo problema en abandonar a la Beth, madre de Morty, pero su reacción ante esta Beth era muy distinta. Pero ahora se desespera cuando ve que Beth puede haber muerto, incluso sabiendo que había chance de que sobreviva por el tema de la columna metálica. Acá volvemos a ver lo que sabíamos del final de la temporada pasada: el mayor miedo de Rick es perder a su familia. Mirá la cara de desesperación que tiene acá. De hecho, Rick ahora puede amar a sus dos Beth y recibirlas como corresponde, y también está queriendo intentar amar románticamente a otra persona, en este caso Bicho-An, que es alguien a quien conoce hace mucho tiempo. Pero su autosabotaje, que en realidad son sus culpas y sus miedos, no lo dejan. Con Beth pudo, con Diane no. Irónicamente, la relación de Rick con Bugane habla también un poco de lo que pasó en el capítulo anterior con el determinismo, que básicamente Rick avisó que ser algo más que simplemente coger iba a ser una tontería, que iba a salir mal. En realidad terminó pasando lo que él decía, pero porque él saboteó para que pase. Por lo menos por el final, él se volvió a comunicar con ella, imagino yo, con intenciones de disculparse o de intentar de vuelta, pero parece que ella quedó dolida, así que hay que ver qué pasa con la relación de ellos dos en el futuro si es que sigue. Todavía le cuesta, pero lo que pasó al final capaz sea un buen indicio de que va a empezar a poder hacerlo. Hablemos justamente de Rick y la memoria de Rick y la memoria de Diane. Aunque parece que la serie está repitiendo el concepto de eterno resplandor de una mente sin recuerdos, en realidad lo que está haciendo es continuar esa trama que ya había empezado. A Rick Memoria o Memory Rick lo conocimos en el capítulo 8 de la temporada 5. Cuando Rick entró al cerebro de Persona Pájaro para intentar salvarlo, haciendo así una parodia a la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, se encontró con una memoria de él. El tema es que la radicalizó porque le dijo que es una memoria, y a partir de ahí tomó conciencia. El tema es que este no es un Rick joven, es la idealización que Persona Pájaro tiene de Rick, su mejor amigo. Todos tenemos una idea de cómo es otra persona, no significa que la persona sea exactamente así, porque justamente no sabemos lo que piensa. Por eso digo que este Rick no es el Rick nuestro pero más joven, sino que es la idea que Persona Pájaro tiene de Rick. Un Rick obviamente más joven, idealista y heroico. De hecho fue tan heroico que se sacrificó para que Rick pueda salvar a Persona Pájaro. El tema es que como Rick estaba dentro de la mente de Persona Pájaro, cuando Rick volvió a su cuerpo, Memory Rick lo siguió a su cuerpo y se quedó ahí. El tema es que Rick se dio cuenta de que Memory Rick se quedó adentro de su memoria y acá le ofreció crearlo, o sea, hacerlo persona real para que exista, porque se merecía vivir, porque Rick lo radicalizó. Pero Memory Rick decidió quedarse dentro de las memorias, hasta el capítulo 2 de la temporada pasada, que fue el capítulo donde Rick y Jerry fusionaron cerebros, dejándonos esta imagen que la verdad no quería recordar, pero bueno, era pertinente por la historia. Ya en la escena postcrédito de ese capítulo habíamos visto cómo Memory Rick trataba de salir de Jerry, pero no podía porque la imaginación de la tecnología de Jerry son engranajes nada más, porque no tiene ni idea cómo funcionan las cosas. Y en este capítulo Rick se dio cuenta de lo que pasaba porque vio que le cambió todos los recuerdos a Jerry, pero se los cambió porque Memory Rick ama a su familia, entonces creó lindos recuerdos. O sea, técnicamente no quería irse de los recuerdos de Jerry porque estaba feliz siendo una memoria ahí, pero a Rick no le gustaba porque significaba que Jerry lo amara. Y Rick no quería eso. Entonces Rick lo puso preso en una granja para que viva solo ahí tranquilo. Pero este no es Rick, este es Memory Rick. Él no se quiere quedar solo acá. En contraste, el verdadero Rick estaba tranquilo estando solo afuera. Esto refuerza de vuelta una vez más que él es una idealización de Rick, no es Rick. Por eso es que Memory Rick hizo todo lo que hizo para recuperar a Diane.
porque es una idealización de Rick y porque lo que Persona Pájaro pensaba que quería Rick era encontrar a Diane. Pero eso no significa que sea lo que Rick realmente quería. Hay algo re triste en todo esto, y es que Rick pudo haber estado con el recuerdo de Diane si quería. Sabía que puede de hecho radicalizar un recuerdo y hacerlo persona, pero no lo hizo, y lo tenía ahí, De hecho la tenía muy en el fondo, encerrada bajo llave al recuerdo de Diane que le quedaba. Obviamente porque no debería haberlo querido perder, pero también no quiere que salga. Esta escena dice un montón, porque cuando él la va a ver a Diane, se purifica, se limpia, porque él se cree sucio, no se cree digno de tocarla al recuerdo de Diane. Y cuando decidió sacarla de su cerebro, ni siquiera se acercó a despedirla, la vio de lejos, como una última vez. Podría haberla radicalizado, creado en persona y hacer que viva con él, pero no lo hizo. Probablemente Rick esté tan lleno de culpa de que ella murió por su culpa que no quiere volver a hacerle eso a esta Diane que se cree. Pero también debe tener un miedo atroz de perderla otra vez. Por eso no busca que exista siquiera. Y por la manera en la que la mira, me da la sensación de que claramente no se siente digno de estar con ella. Con la Diane que él idealiza. No por nada en todo este capítulo se deja en evidencia que el problema no es el recuerdo de Diane. El problema es Rick, porque él no logra avanzar. No se puede comprometer con nadie por su autosabotaje, porque no se enfrenta a lo de Diane como corresponde. Por cierto, este recuerdo que Rick tenía de ella acá en el desierto, sola disparando, me parece demasiado específico. Yo sé que este capítulo fue una especie de cierre para Diane en la serie, pero creo que algo de esto vamos a volver a ver, porque es muy raro que ella aprende a disparar así sola y que Rick tenga un recuerdo de ella de esto, pero que él no esté acá. ¿Se entiende? Porque es raro que él tenga un recuerdo de ella sin que él esté. Así que capaz es un recuerdo que sacó de otro lado, De hecho, no sea cosa que haya sacado este recuerdo de Rick Prime. No lo descartemos. Pero volviendo, Rick sabe que él no se merece a Memory Diane, pero sí reconoce que Memory Rick, alguien que en realidad es una mejor versión de sí mismo, una versión idealizada de sí mismo, sí se merece estar con Memory Diane. Que vivan felices eternamente en el universo. Me parece muy poético esto de que Memory Rick es una idealización de Rick que tiene Persona Pájaro y Memory Diane es una idealización por ahí que Rick tiene de Diane. Es como que son sus dos mejores versiones. Y aunque a él le carcome no poder estar con ella, yo creo que reconoce que ellos sí se merecen juntos. De hecho, le mintió a toda su familia respecto a Memory Rick y Memory Diane para que nadie vaya a buscarlos y que sean felices eternamente como él no pudo y no va a poder. Por eso me parece hermoso esto. Capaz que hasta a Rick le puede servir que haya una versión de ellos dos que sí hayan podido terminar juntos. Obviamente que también suma a la soledad que va a sentir Rick, pero puede ser un paso importante para poder soltar. Rick se sigue autosaboteando tanto, se sigue lastimando a sí mismo tanto, que aunque les dijo a Memory Rick y Memory Diane que los iba a borrar, no vimos que lo haga. Yo creo que en el fondo le puede hacer bien esto. Probablemente no lo borre por eso, aunque también es peligroso si no lo borra, porque alguien puede entrar a su cabeza e ir a buscarlos. Pero me gusta que la temporada haya terminado con él diciendo que se iba a borrar memoria, pero no haciéndolo todavía, porque nos queda la duda de si lo hace o no. Yo creo que esto es básicamente la serie diciendo que el punto no es borrar los recuerdos de la persona o de lo que pasó. El punto es enfrentarse a ese dolor, que probablemente nunca se vaya, pero lo mejor es enfrentarse a ese dolor y a esos miedos para ver si querés y podés cambiar de una manera sana, para volver a abrirte a amar, como ya está haciendo con la familia. Y que incluso Rick, una persona que hizo muchas cosas horribles, por ahí se merezca amar y ser amado, porque lo es. Por eso es que rompí mucho las bolas con el paralelismo de la Matrix del primer capítulo, porque es el viaje de Rick. Rick podría sacarse de la Matrix, pero no lo hace. Para Rick, salir de la Matrix era borrarse la memoria y volver a tener la memoria de hace 40 años, hasta el momento antes de conocer a Diane. Ya vimos que hasta se puede rejuvenecer si quiere y dejarse en un universo ahí, pero no lo hace. No se borra la memoria, porque si se borra la memoria significa que pierde la familia que ganó. Y lo único que venía haciendo era una solución temporal o a medio camino, que era tratar de sacar el recuerdo de Diane. Pero eso no soluciona nada. Lo que tiene que hacer es poder perdonarse por lo de Diane. Si lo pensás también, capaz por eso tampoco quiere viajar en el tiempo, porque no quiere cambiar todo esto, porque encontró la familia que encontró. Esta familia que ahora ama y claramente no quiere perder, es su mayor miedo. Está tan obsesionado con proteger a esta familia que en las últimas 2 temporadas vimos muchos indicios de lo mucho que la está sobreprotegiendo. Por ejemplo, esta temporada vimos cómo está controlando el 911 del vecino, cómo tiene un campo de fuerza a la casa para volver a la normalidad, cómo puede borrarle la memoria a todo el planeta con tal de que su familia no corra peligro. De hecho, la llamó Beth, la llamó Summer y él siempre acudió en esta temporada, porque seguramente tiene miedo de que ellos se mueran por su culpa, porque es la persona más buscada del universo y porque, como nos pasa a todos, cuando nos pasa algo muy traumático tenemos miedo de que nos vuelva a pasar. Entonces Rick carga con estas dos mochilas, el miedo de perder la familia que tiene y la culpa de que capaz no se merezca tener esta familia y mucho menos a Diane de vuelta. Es la gran mochila de un personaje que parece complicado, pero en realidad no lo es.
Capaz el futuro de la serie sea Rick sacrificándose para proteger a esta familia. Ya hemos visto en temporadas anteriores que se alejó para protegerlos a ellos. Podría volver a pasar algo así, pero que la familia ahora lo vaya a buscar. También puede pasar que Rick encuentre el amor de la manera menos esperada, de la manera orgánica, no forzada, como casi pasa con Bicho-An. Y por ahí ese sea el viaje de la próxima temporada, ¿no? También en la próxima temporada puede pasar que el miedo de Rick se cumpla y pierda a su familia. Y salga del hoyo de la temporada pasada para ver qué será su mayor miedo. Vaya uno a saber, esta serie no me deja de sorprender con traer cosas de vuelta. Pero con esta temporada estoy seguro de que la serie no se va a quedar sin ideas y que tiene un plan de qué hacer con estos personajes. Aparte, aunque por ahí ya no tenga tantas cosas a las que parodiar, no se va a quedar sin ideas y sin chistes tampoco, porque la realidad siempre provee mucho material en lo que basarse, porque la realidad es una mierda. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, por favor, denle me gusta, que en serio sirve un montón. Si son nuevos, acá les va a estar apareciendo el botón para suscribirse, para que se enteren cuando haga más videos sobre otras series o películas que estuve viendo últimamente, como los que van a estar también apareciendo acá. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.